seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Corazones se hagan ido allí de un fruto a cada uno, Señor, de acorde a su necesidad, de acorde a lo que anhela en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno volvernos a ver, ya parecemos casi que familia, ¿no? Ya casi que vivimos juntos pero no revueltos. ¿Cierto? Juntos pero no revueltos. ¿No has visto la selva? En la selva viven muchos animales juntos, pero jamás revueltos. Y hay los depredadores y hay los que no son depredadores, ¿cierto? Amén. Así que gracias a Dios que supo elegir y supo hacer a cada uno por su género y por su especie. Amén. Y es importante saber lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios ha anhelado, y desde la creación pues hay cosas que nos caracterizan, ¿no? Entonces es importante que podamos ver que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios todo lo puede y que Dios todo lo hace. Amén. Amén. Dentro de el reino de Dios en el cual nos encontramos todos, dentro de este mundo, Dios nos creó, ya sabes que somos criaturas, ¿no? Entonces vamos a hablar de los 3 tipos de hombre, que es algo que todo cristiano lo sabe, pero quiero darle un enfoque sencillo en esta tarde. Ayer mi esposa predicaba, la pastora, acerca de esa... ¿Se acuerdan de qué? De tener la intimidad con el Señor. Acerca de tener una relación con el Espíritu Santo, y es importante para el creyente. En esta semana nos hemos dedicado a hablar del creyente también, y hoy vamos a hablar de los 3 tipos de hombre. Cuando hacemos la referencia a la palabra hombre, va incluida la mujer también. ¿Amén? ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha dividido en 3 grupos toda la familia humana? 3 grupos, ¿no? Importante. El apóstol clasifica estos grupos en conformidad con su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios. Así que no estás dentro de estos 3 grupos porque tengas dinero, porque seas pobre, porque seas de Cuba, de Colombia, de Perú, de Chile, de Suecia, de los Estados Unidos de América, sino que estamos hablando de una parte netamente vista a la parte de lo espiritual. Entonces el apóstol clasifica estos grupos en conformidad con su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios, es decir, las cosas que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. O sea, que tú tienes acceso a la revelación de todo lo divino a través del Espíritu Santo cuando lees la palabra de Dios. Entonces, desde el punto de vista del nuevo nacimiento, que es cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, desde el punto de vista del nuevo nacimiento y de la vida de poder y bendición, los hombres, mujeres, son vitalmente diferentes el uno del otro. Un hombre y una mujer no son idénticos. Pero su clasificación se manifiesta por la actitud en que ellos asumen ante las cosas reveladas de Dios. En eso, entonces, son similares. Están clasificados en 3 grupos: el hombre y la mujer. No tiene que ver por su género masculino o femenino, sino tiene que ver en su capacidad de recibir y de comprender lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo. Y por eso es importante que sepas a qué categoría te asemejas para que haya un cambio en ti. Porque todos iniciamos en la misma categoría, pero vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, uno de los puntos más difíciles que el apóstol encontraba era acerca de los cristianos carnales
que son la pesa más grande de la iglesia. El cristiano carnal, gracias, muy amable, es el peso más grande que hay en una iglesia. Es súper difícil lidiar para cualquier pastor, para cualquier individuo. Es el peso más grande de la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hay muchas personas que están sentadas, pero eso es una locura. ¿Quién cree eso? ¿Quién va a creer eso del bautismo? ¿Me tengo que bautizar yo? Eso es una locura. Si hay gente que me ha dicho que no es así, bueno, pues ahí encontramos un poco de la naturaleza natural, se dice así, naturaleza natural de un individuo, porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En España le llaman los pasotas, los que saben cómo es pero pasan de eso, evaden. Los evasores de impuestos un día los pillan y les hacen todo. Un día te pilla el enemigo y te destruye, porque Dios no destruye a nadie, Dios construye, Él no destruye. ¿Ah? Amén. ¿Lo sabían ustedes? Amén. Bueno, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y sigue. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice luego allí en 1 Corintios 3:1, que lo agregué yo allí en esto, porque me puse a pensar, dice, de manera que yo, hermanos, no pude. Aquí se habla porque Pablo estuvo allí. Allí fue que Pablo estuvo, no como el pastor Joel hablaba de Isaías, que 700 años dice algo que ya sucedió, pero que no ha acontecido. No sé si saben lo que ya sucedió, pero no ha acontecido. Eso es lo que el pastor Joel estaba diciendo cuando leyó Isaías 53. Ahí no. Amén. Ya sucedió, pero no ha acontecido. Qué raro es eso, ¿no? Porque es el mundo espiritual. Aleluya. Entonces dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque Corintios tenía un problema muy grande allí. Entonces no entendían las cosas, y hay así personas que se les habla y se les habla y se les habla y no entienden. ¿Usted le gustaría meter el dinero ahorrado en un banco que dice que le dan interés pero nunca le dan? ¿Cierto que no? Pues de la misma manera hay personas que le hablas, pero entonces hay un grupo allí que lo veremos, dice que son personas que les cuesta percibir y entender, comprender, no entender, comprender. ¿Sabe que comprender es más grande que entender? No sé si lo saben, ¿no? Bueno, si no ya lo sabrán, ya le enseñarán a los pastores un día el que es comprender y entender. Uno aparentemente cree que es lo mismo, pero cuando estudias la palabra a profundidad, según la Escritura, como los parabrisas de los coches también. Siempre dicen, no, ¿has visto que los parabrisas que limpian las ventanillas de los coches? Dicen, no. Entonces así le pasa a estos hermanos que no perciben, y Pablo los pone allí en un grupo, lo que dijera en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. En los pasajes que hemos leído allí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 15, y 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, en estos pasajes Pablo, el apóstol, divide al hombre en tres categorías. Es ahí cuando él ve lo que está sucediendo en ese momento y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, estas categorías definen la forma en que todo hombre o mujer también será juzgado. Mire usted, por estas tres categorías seremos juzgados. La gente dice, pero Señor, yo haré grandes obras, y se dedican a hacer obras y cosas. Pero el apóstol Pablo da a enseñar allí, lo vimos allí. Dice, cuando él dice que ahí en el versículo 15, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que hace una diferencia grande. Allí él pone que estas categorías definen la forma en que todo hombre será juzgado. Usted, hombre o mujer creyente, un niño es un hombre y una niña es una mujer. Pero hemos dicho que la mujer es hasta que cumpla tal hora, pero en términos de género, masculino o femenino, es hombre y mujer, ¿no? Entonces,
el hombre será juzgado, no importa la organización religiosa, hubiese sido bautista o adventista o esto, lo otro o aquello. Nuestro destino eterno depende de la categoría en la cual nos encontramos o nos encontraremos en el momento. Porque puede ser ahora que el Señor venga por ti, como puede ser mañana o pasado, ¿no? Entonces vamos a examinar en más detalle las tres categorías que son: una, el hombre natural, ¿no?, que es creado por Dios; el hombre carnal, que es creado por Dios; y el hombre espiritual, que también es creado por Dios. En síntesis, primero nacemos hombres naturales, criaturas de Dios. Se dice criaturas o criaturas, ¿no? Criaturas de Dios. O sea que somos creados por Él. Ese es el hombre natural, ¿no? Una mujer queda embarazada y no sabe todavía qué sexo tendrá la criatura que está ahí dentro. ¿Sí? La criatura no sabe. Cuando a una no sé a cuántos meses ya es que le detectan, ¿no? ¡Ah! ¿Será niña? ¿Será niño? ¡Ah! Y todos ya le ponen el nombre y los abuelos ya están enojados porque no le puso Filiberto si es un niño. Y Hermenegilda si es una niña, ¿no? Ahora se llaman Brad Pitt, ahora se llaman Angelina, ¿no? Y cosas, Andrew, Frederick, Charles, ¿no? Wow, claro, ¿no? Entonces vienen los enojos. Pues lo mejor es que no lo miren para que no haya enojo, porque se pelean. Y se parecerá a mi papá, porque yo me parezco a mi papá, y se parecerá a mi mamá, porque me... Y salgan unas cosas ahí, que bueno. Hasta yo lo hice también, o sea que no me tengo que preocupar. Cuando nació nuestro hijo grande lo miré y dije, se parece a mí un montón. Claro. Un conocido que yo tenía, eso siempre se parecerá a ti. Yo, feliz, me dijo, pero de aquí para abajo. ¿No? Y yo, claro que sí, claro que sí. Bueno, entremos entonces al hombre natural, porque es bonito saber que hay tres categorías. Seremos juzgados por eso cuando venga el Señor. ¿Qué es el hombre natural? Volvemos a leer el versículo de 1 Corintios, con el capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural, solo cogemos ese, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el hombre natural es aquel, sí, yo creo, sí, pero sí, yo ya lo he hecho, pero pastor, aleluya, como los catalanes ahí de la diagonal, como hablan, no, con el hermano Andrés hablábamos ahora de los catalanes. No percibe. Y hay muchas personas que aunque vengan y aunque estén ahí, tienen un problema. No leen. Y si leen, no preguntan. Y estos pastores son jóvenes. Y ustedes deben leer y venir a anotar allí. Pastor, no entiendo esto, enseño. Porque no importa la edad. Usted como persona mayor, usted puede ser el buey viejo que le enseña al nuevo a caminar. Yo le decía a los pastores, mire este grupo de personas tan mayores. Estas personas, cuando lleguen los jóvenes, ellos van a estar ahí. Un joven no va a gritar, porque ustedes están aquí. Tengo que respetar a estas. Y qué rico. Orden, ¿ves? Orden. Ustedes son tan importantes que ustedes no saben cuán importantes son. Ustedes creen que ya han terminado. Si yo le voy a decir en esta iglesia, ustedes apenas empiezan a... Amén. Como creo que ha sido la palabra. Ustedes hasta ahora están empezando a un nuevo comienzo. Están empezando a comenzar, se dice. Usted tiene una nueva vida ahora. ¿Usted qué dice que tiene 90 de qué? Si usted tiene que adiestrar y ayudar y guiar a un joven de 50 que ha terminado, no se me quede dormido, lea la Biblia en casa. Y usted, señora, que tiene 70 o 50, tiene que llevar a uno de 30. Y usted, Olga, madre mía, 70 años bien puestos y vienen jóvenes que no saben respetar, y usted con el cariño, ¿quiere usted un vasito? Como si el pastor quiere algo. Vaya a decirse. Hoy en día los jóvenes, tome. ¿Ah? Ustedes son ese buey que se necesita, porque el buey joven destruye los surcos, dice la palabra de Dios, se va por otro lado y usted ahí lo guía. Por eso ponían un viejo buey con un nuevo buey. ¿Para qué? Con un buey joven. Amén. Amén. Por eso el hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. El intelecto, yo sé. Mis emociones, yo sé.
nunca ha nacido de nuevo. Es cierto que ha recibido a Jesús, pero no ha nacido de nuevo. Usted queda embarazada, pero por eso no dice que ya nació un niño, ¿cierto que no? Tiene un día que viene el parto, y en el parto sale una criatura y dicen, tenemos que darle un... y llora, ¿no? Y hay unos que no paran, desde el principio no paran. Y usted también, cuando usted nace de nuevo, va a llorar, va a gritar, va a decir, no, esto no lo puedo cambiar porque tengo 80 años así, 70, 50, 10, 15, 20 y 30. Señor y señora, esto pertenece al hombre natural, por eso no puede percibir. Deje al hombre natural a un lado, que no dejará de tener 70, 50, 30, 100, 90 años. Se necesitan los años que tiene. Mire usted, no se crea que ya está viejo. El vino, entre más viejo, se llama añejo y es más sabroso y cuesta más. Amén. Amén. Así que, si ustedes creyeron que hasta ahora ya no sirven para nada, están equivocados. Ahora empieza un nuevo comienzo. Amén. Así que creo que están equivocados. ¿O soy yo el equivocado? Puede que lo sea yo, que soy más joven, ¿no? Entonces nunca ha nacido de nuevo y es inconverso, o sea, no ha cambiado. Inconverso significa que no cambia la manera natural, ¿no? El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales y no puede entender lo espiritual porque no es racional espiritualmente. Cuidado, ¿no? Que tengamos cuidado con el otro racional que le llaman ahí. En Cuba también le llamaban racionales, ¿no? Exceptuando mi hermana todos y mi hermana todos de Cuba. Bueno, nosotros también. Entonces no puede entender esto, porque no tiene un razonamiento que proviene de Dios. Yo no voy a dar esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy, o voy por ir y no cambio nada. Me están diciendo que trate bien a mi esposa y la trato igual siempre. Oye, qué más lindo que yo tuviera 90 años y me hubiera apartado. No lo digo por usted, caballero. Que yo hubiera sido 90 años y en 80 años hubiera tratado mal a mi mujer. Tengo el tiempo teniendo 90 años de decir, mis últimos años la trataré como la princesa que ella se lo merece. Porque ahora ya no soy un hombre natural, ahora soy un hombre espiritual que ve la belleza que hay en ella, la juventud que me entregó, los hijos que parió por mí. Amén. Amén. Y la mujer que ha tratado mal al hombre también. Es que esto es parejo, esto no es solo para un lado, esto es para los dos lados. Qué lindo que tengo 70 y ahora voy a dedicarme a tratar a mi marido y le voy a dar la posición de príncipe que dice la escritura. Voy a decirle, cariño, ¿qué sopita quieres? ¿Y cómo la quieres? Y vamos a dialogar, vamos a caminar, vayamos donde los pastores a que nos enseñen, porque es que viene una generación de jóvenes, más jóvenes que nosotros, y nosotros somos aquellos que los vamos a aguantar, los vamos a animar, les vamos a dar un buen ejemplo. Y si he sido así delante de mis hijos, voy a cambiar y le voy a pedir permiso a mis hijos de que les pueda decir, perdóname, porque hay que pedirle permiso a los hijos para decirle, me perdono. Hijo, ¿te puedo pedir permiso ya? Sí, papá, ¿qué quiere? Uf, se pone. Perdón. En cambio, si yo le digo, hermana Olga, perdón, al pastor, pero de qué, y me da un tremendo abrazo de con amor. ¿Ven la diferencia? O sea que usted pensó que no servía para nada. Está muy equivocado. Van a tomar una responsabilidad que les corresponde. Pensionistas retirados, tenéis más trabajo que si estuvierais trabajando de verdad. Un trabajo diferente, un trabajo premiado por el Dios Altísimo. Vais a levantar junto con estos pastores una generación nueva. Vais a andar orgullosos. Y Dios te va a dar más vida, hombre, y más juventud, porque tus años son de experiencia y valen, pero hay que moderarnos para saber enseñar lo que sabemos. Amén. Gloria al Señor. No estoy diciendo que no sepas, ¿eh? Por eso, la palabra de Dios y sus promesas y su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. No puedo entender, eso no es así, que yo llevo 90 años, 70, 50. No, eso no es así. Esas promesas no están sucediendo y eso es la gracia. Eso qué gracia ni qué nada, porque no saben ni qué es gracia. Y la fe, hombre, eso de fe, hemos vivido sin ella tantos años. Claro, son cosas incomprensibles para el hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos.
El hombre natural no tiene un entendimiento infinito. El hombre natural tiene un entendimiento finito. Termina. Mientras que el que no es natural, infinito. Amén. Y sus sentimientos. El hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Solo va por el raciocinio. Sabes, yo creo que en los Estados Unidos no se llama a la gente a las 8 porque ya están durmiendo y están pegados a la televisión y al whisky, como dicen, ¿no? Y están ahí, sin nada que hacer. Es un racio. Pero ¿por qué voy a invitar a alguien? Si no me gusta molestar, toda la vida he sido una persona tranquila. Eso de leer la palabra de Dios, tan viejo que estoy o tan joven que estoy, ¿ves? O sea que si viejo y joven, ¿qué hacemos? Ustedes, Dios les va a levantar como una generación diferente. Amén. Diferente, y la próxima vez que vengamos con mi esposa nos maravillamos de verlos tan joviales. Porque ya no son viejos, sino joviales, jóvenes, alegres. La cédula es la que está vieja, pero ustedes no. ¿Me Amén. entienden? Amén. Así que piénselo bien. El hombre natural puede leer la palabra con la sabiduría humana. No puede recibir el significado espiritual de ella porque la revelación le es insensatez. No puede recibirla ni conocerla. La lee, pero no pasa nada. Los principios morales y muchas de las enseñanzas religiosas de la Biblia están al alcance de la capacidad del hombre natural, como para todos. De estas fuentes puede predicar con elocuencia, porque hay hombres naturales que predican con una elocuencia, un conocimiento, y aleluya, y la gente, wow, se maravilla. Pero, malamente, no sabe que existen las cosas profundas de Dios. Porque predicar con elocuencia no es predicar lo profundo que hay dentro de la palabra de Dios ni en él. Y la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio por él, y eso de que por su pecado, para el hombre natural es una locura. El hombre natural por su sabiduría humana no conoce de Dios, sabe de Dios, pero no conoce de Dios. Yo sé de mi vecino, pero no le conozco. ¿Cuánto le pasa que no conocen al vecino? Saben que hay un vecino, ¿cierto? Ellos no le conocen, ¿no? Siempre será incapaz para recibir y conocer las verdades más sencillas de la revelación de Dios. Verdades sencillas. La Biblia está repleta de verdades sencillas que son de parte de Dios. Y Dios no es una realidad para el hombre natural, porque ¿por qué voy a orar? Eso de hablar no es una realidad cuando yo creo que no me debo bautizar, no lo digo por nadie en especial. No es una realidad cuando creo que por qué voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es una realidad cuando creo por qué voy a cambiar. Yo les digo, si muchos de nosotros estamos aquí ya va a pasar al otro lado, de verdad, ir al reino de Dios allí, ¿por qué no se preocupa de hacerlo mejor ahora que está? Voy a entender, voy a dejar de ser natural, voy a percibir las cosas del Espíritu, cueste lo que cueste. Si usted ya luchó 50 o 60 años por tener una casa, por favor, esto es más sencillo. Parece. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 3, versículo 3, creo que no te lo dije, si te lo dije, sí. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nazca de nuevo para que vea el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es así. Las focas van en el aire y los tigres van debajo del agua. Eso no es así. El reino de Dios se percibe con la vista espiritual y se oye con el oído espiritual, se huele con el tacto espiritual, se prueba con el gusto espiritual y se toca. Ahora me confundo, me falta uno, con el olfato espiritual. Disculpen, pero es que palabras que a veces no uso, pero me entendieron, aunque lo haya dicho en desorden, no. ¿Siento que me entendieron? ¿Y quién mejor que ustedes que tienen adiestrados los ojos, los oídos, los labios, las manos? ¿Cuánto trabajo han pasado? Tienen una experiencia tan grande. ¿Por qué no ahora relajarnos en el Señor? Amén. Y si me voy a dedicar ya a esto. Estos pastores no van a tener vida en paz, porque voy a estar aquí. Voy a hablar con mis vecinos. Voy a juntar a mi familia y les voy a decir, no importa lo que haya hecho, quiero que me perdonen.
porque yo quiero ir con el Señor el día que me vaya. No me da vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Él es poder, vida y salvación para el que cree. Amén. Amén. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Buenísima, ya podíamos haber terminado la prédica, ya llevo 17 minutos, o 18 o 20, ya ni sé. ¿Ah? Vamos a hablar del segundo. Ya hablé del hombre natural, ¿comprendido? Ahora, el hombre carnal. Son solo 3, menos mal, ¿no? El hombre carnal, y mira, es que, bueno, no, Señor, viene del griego, ¿no? Y Pablo es el que lo habla porque en el hebreo no hay esa palabra, que me acordé de una cosa. Y tiene una palabra tan rara, ¿sabe cómo se llama el hombre? La palabra carnal en griego se llama sárquicos, como de sarcasmo, ¿no? Pero significa corpóreo, de cuerpo, no de espíritu. Pero es sárquico, de sarcasia. La verdad que es así. El hombre carnal es un sarcástico. No. Ahí dice Pablo en 1 Corintios 3:1, lo repetimos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. No comprenden. Saben, pero no comprenden o no saben, ¿no? Entonces, por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual y el hombre natural. Estos tipos de hombres son extremadamente diferentes del uno al otro, pero tienen una cosa en común. El hombre carnal y el espiritual tienen más común que el natural, que el carnal y el espiritual. El carnal y el espiritual tienen algo en común. Los dos son nacidos del Espíritu. ¿Qué cosa más fuerte? El carnal y el espiritual son nacidos del Espíritu. Porque el carnal ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, se ha bautizado. Y aún ha sido bautizado muchos en el Espíritu Santo también. Pero, Pedro. Por ejemplo, la frase cristiano, carnal, fue usada por primera vez en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, lo que leímos. Cuando Pablo habla a los cristianos en Corintio, Pablo les dijo, no puedo hablaros como a espirituales, no como a carnales. Significa almáticos. Yo he utilizado esa palabra mucho tiempo. Pero el carnal tiene una combinación de espiritual con almático. No sé si me entendieron. Sentimientos, emociones, pensamientos, intelecto y voluntad se mezclan con la parte espiritual, mientras que el natural no tiene parte espiritual, cero. Dice, recibí a Jesús como mi Señor, pero no entiende nada. Pero este es peligroso, el carnal, porque entiende, adquiere revelación, pero prefiere vivir como era antes natural. ¿Me entiende? Pero se le llama el carnal. Un poco raro, ¿no? O sea que podemos decir que almático realmente. Pero Pablo utiliza esa palabra. ¿Sabes por qué Pablo utilizó la palabra carnal? Porque si les decía almáticos es un término espiritual. Es el alma. No lo entenderían. Jamás. ¿Me entiende usted? Bueno, por lo menos no. Así que no puede hablarnos. Dijo, no les puedo hablar, sino es así. Lo primero que aprendemos de este pasaje que hemos leído ahí es que el cristiano carnal es como un niño. Los niños saben, por ejemplo, hoy me di cuenta con Hadassah, yo la bromeo. Me tiré encima de mi brazo, le decía. No lo puedo mover, ayúdame. Y ella miraba y lo quería mover, pero le dijo, es mentira, él sabe. Le digo en inglés y tampoco. Y le dice la abuela, aunque la abuela quiere hablar por ella. Todos los abuelos quieren hablar por los nietos, todos los abuelos. Inclusive nosotros dos, ¿no? Y se reía. Ya la hermana fue y le dijo, yo le quité la nariz. Y entonces, no, decía él, y no. Pero sin embargo se tocaba. Y le digo, es que no se nota, mira aquí. Y me voy, le digo, me hace un beso, y me da un beso y le cojo la nariz y le hago así. Y no sabía si hacer porque ya veo a la hermana que tenía la nariz allí puesta, ¿no? Ve, unas reacciones de niños. A eso es lo que estoy refiriéndome. ¿Un poquito entendible el ejemplo? Sí. Eli,
creía que seguro le había quitado un pedazo de nariz. Se estaba mirando ahí, pero se acordó que me iba a empujar el brazo y no me lo empujó porque ella dijo, este lo puede mover. ¿Ves la más pequeña? Lo sabía, pero son niños, ¿ves? No reaccionan. No me ayudó con el brazo, la otra no me dijo, a ver, abre la mano para ver el pedazo de nariz y no se tocaba a ver si lo tenía o no. O sea, saben, pero mira, el cristiano carnal es uno que es nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura y no se puede cuidar. Es difícil cuidar. Son como renacuajos en las manos. ¿Tú sabes qué es un renacuajo? ¿Quién sabe qué es un renacuajo? Es lo que se convierte en rana. El día habíamos pensado, mira si es una rana. Así le pasa a los carnales. Es un renacuajo, correcto, hermano Torres. Y de pronto, hacen como las ranas y se te escapa de las manos. No se puede cuidar, no crece espiritualmente, se mantiene ahí. Siempre da los $5, siempre $5. Tú ya sabes, ve al hermano carnal, allá vienen los $20 del mes. Y a donde haya un mes de 5 domingos, no viene para no dar los $5. Usted se ríe. Eso pasa en Valencia. Yo estoy hablando en general, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Uno dirá, usted no sabe que yo doy 10 en vez de 5. No. Porque eso de dar los diezmos, ¿para qué? Me lo voy a decir, están mirando locales y hay locales a la vista. Hay que pagarlos. Y eso incluye dentro de ustedes también. Y dentro de los que vendrán. Y ellos y todos. Porque es nuestra labor hoy en día. Qué rico es eso, ver un local hermoso y ver esas generaciones que vienen y poder decir, como Dios me ha utilizado, ¿no? Como Dios me ha utilizado. Amén. Señor, ven cuando quieras por mí, pero déjame un tiempo más aquí que hay muchos más, ¿ah? Porque no le puedes robar la voluntad de Dios, pero déjame un poco. Y Dios dice, bueno, yo no necesito estos ancianos aquí arriba. Si allá abajo están revolucionando la tierra, están despoblando el infierno, están sacando de allí mis ladrones espirituales, los voy a mantener allí con unción y les voy a dar más salud. Y bueno, Amén. van a tomar Milo para que sean más fuertes. No se me ocurre otra vez, una bebida cubana. No hay. Materva. ¿La qué? Materva. Materva, van a tomar materva para estar. De pronto otro cree que no es así. Vale, dejémoslo ahí para que yo no me demore De tanto. mate. A ese lo tomo yo el mate. Pues la materva del mate. Amén. Es eso, bueno. Bueno, el problema es que el cristiano carnal debe de haber ya pasado por esta etapa en su vida espiritual. O sea, ya debe haber pasado esa etapa que no comprende, esa etapa que no, porque dejó lo natural, ¿me entiende usted? Usted se cambia de casa, la vende, ya fue su casa, y ahora tiene otra. Usted no puede ir allí a abrir de nuevo y entrar, oye, salgan, aquí es mi casa, irme a dormir, y resulta que se mete a la cama y está otra señora, no la suya. Pero si encuentra un hombre ahí, ¿no? O sea, que cuidado. Entonces ya debe haber pasado por eso. Es como un niño de la edad de 10 años que todavía no puede escribir ni leer muchas veces. Perdón, me equivoqué, era de 5. Porque ahora ya nacen casi que con las llaves del coche, ¿no? Los papás, tome mi hijito, vaya, encienda el coche. Ilegal. Tome mi hijito el teléfono para que usted aprenda. Tome mi hijito, no sé cómo le llamen a esto, el tablet. Mi hijito, vea los programas de televisión, no le dicen nada, no les importa nada. Porque es que mi hijo es súper inteligente. Qué triste que le doy un Lego, un rompecabezas y ¿qué es eso? Eso ya no se utiliza. Eso fue lo que a su papá le desarrolló esto, pero el papá no se da cuenta que esto lo debe tener su hijo también. Así que cuidado, mis hijos son tremendos en los ordenadores. Yo aprendí un poco. Pero ponme un rompecabezas de un cielo azul y verás cómo te lo armo de rápido. Y mis hijos también. Porque allí, ordenador los viernes nomás. Juegos de PlayStation y de Xbox, eso, todas esas cosas, los viernes, después de hacer los deberes. Hoy en día son sanos. No son muy interesados en andar metidos. Si tienen sus, son profesionales. Pero les evité desde antes. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ya está? También puede pasar, lo podemos ayudar con calma, con amor, sin darles caña ni nada de eso. ¿Saben lo que es la caña? Los cubanos cogían y le daban a los esclavos, los amos con la caña. Y ahí viene el término, darle caña, ¿no? Tal vez no en Cuba, en otros países, en África y todo, no sé si en Cuba lo harían, ¿no? Así que es importante de que nos demos cuenta de eso.
es como ese niño de 5 años que todavía no puede escribir ni leer, y debemos preocuparnos por los niños cristianos que todavía son carnales. No podemos rechazar al hijo, al padre, al esposo, a la esposa, ni como pastores ni como esposos. Nos preocupamos de ellos, ¿cómo? Orando. No diciéndole, oye, yo ya me levanté a orar y tú ni oras, si es que no te veo. Una actitud muy carnal. Es que no te veo. ¿Y cómo me tienes que ver? Es que no te oigo. ¿Y por qué me tienes que oír? Y dice, yo no lo he entendido. Pastor, mi esposa viene aquí, aleluya, y en casa ni la veo orando. Y yo, pastor, fuerte. Los vecinos se quejan a veces, pero dice la palabra que sufriremos por el evangelio. Y yo digo, ay, Dios mío. ¿Me comprende? Tranquilidad y paciencia. Porque eso es una parte carnal. Cuidado. Ahora no le voy a decir, ve mija, yo te dije, eres carnal, yo sé que soy espiritual, el pastor lo dijo. Ese es peor, todavía es natural el que está diciendo eso. Bueno, me río yo solo por lo menos, ¿no? ¿Cierto? Cuando nacemos todos somos carnales, naturales, y cuando nacemos de nuevo esta carnalidad persiste. Porque es un proceso. No lo puedes dejar de una. Hay gente que vive en una casa desde que llegó a ¿qué? 30, 40 años, 20, 10. No lo vendo porque tengo muchos recuerdos. Por favor, la casa está que se cae. No, pero yo la reformo. Pero resulta que aunque la reforme le va a pedir más. Lo mejor es venderla o alquilarla y ver algo nuevo. Mi hermano hoy me decía, tengo problemas con la casa. Desde que le he visto hace unos años siempre tiene problemas con la casa. Y hoy me inventó otro y no sé, igual lo tiene, yo que voy a estar. ¿No? Y yo, no, mira, digo, es normal, las cosas viejas hay que renovarlas. Yo creo que él se impacienta porque yo voy muy tranquilo. Y es mi hermano, lo encontré un ratito. Súper, ¿no? Bonito verlo después de tanto tiempo. Así que es como un niño de esos añitos cuando nacemos. Todos nacemos así. El problema con los cristianos que se hablaba allí en Corintio fue que después de varios años todavía seguían siendo almáticos, carnales allí. Y Pablo expresó esto cuando dijo en el versículo 19, 20 y 21 de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, dijo, y manifiestas son las obras de... Otra vez Pablo, las obras de la carne. Si hubiera dicho las obras del alma, no lo habían entendido. Nada. Aquí sería la palabra las obras del alma, de sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Que son, mire lo que el sentimiento hace, quiere adulterar. Porque la carne, ¿cómo? La carne no habla, háblale carne, no, que habla en la boca, por las emociones, por los sentimientos, por el pensamiento, por la voluntad y por el intelecto. Pero es que allí ya vivían en eso. Allí eran adúlteros, hipócritas, dice, porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, lo estaban viviendo allí, porque eso lo vivíamos sin Cristo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Mire usted que no es nada nuevo. Yo le digo a mis hijos, a mi papá, mire, le dan Gálatas 5, ¿cuánto hace que se escribió eso? Unos cuantos años, ¿no? Y mira, en ese tiempo las había ni más fuertes que hoy en día, inclusive. Y mira, así que démonos cuenta que ese es el hombre carnal, no es natural. El natural vive en esto, pero el carnal reacciona hacia esto. Sabiendo que está mal, lo hace. Mientras que el natural no sabe que está mal, porque es su ley natural, ¿cierto? Es su ley natural. El natural también lo sabe, no es que no lo sepa, pero vive en eso. A ver, dígale a un cajero si sabe contar billetes en un banco. Hace más rápido que la máquina y no se equivoca. Es natural para él eso. Y luego cuando va a otro lugar, pagar con tarjeta debe ser incómodo, porque está todo el día recibiendo dinero, ¿no? La misma cosa, algo natural para el cajero, el que trabaja en un banco, ¿no? Es el que más encontramos. Entonces son orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Los pleiteros, los de celos, los de iras, los de contiendas,
los de herejías, los idólatras, los que adoran su país, los que adoran su hijo, su nieto, el dinero, la billetera, la cama, la comida. Cuidado con eso que es más grande, ¿no? De manera que la carnalidad del hombre no es removida. Mire, escuche usted, esto es una revelación de parte de Dios. De manera que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. No se remueve por medio de la conversión, sino debe ser removida por medio de la obra de santificación. Por eso el natural se puede convertir, pero no viene ese proceso en donde vive una vida por la obra de santificación en Cristo Jesús. ¿Ves la diferencia? ¿Ahora lo entendieron? Amén. ¿No? Por eso Pablo dice, allí en 1 de Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, y de la fornicación, de la idolatría, de la hechicería, del adulterio, de todas estas cosas. Porque por la santificación, santificar es apartarme para Dios. Es no hacer lo que el mundo hace, es dejar mi naturaleza sin Cristo, es dejar mi carnalidad, que es una parte natural, y tomar lo que ya ha recibido espiritual, el hombre carnal. Pero no lo toma, sino va por los dos. Hace un salpicón. ¿Saben lo que es un salpicón? Hay salpicón de marisco, de frutas, ¿no? O ensalada le llaman otros. Nunca he sabido por qué les dicen salpicón, pero bueno. A pesar de todos los frutos del Espíritu que poseían estos cristianos en Corintio, no habían sido santificados. ¿Ves? Por eso eran tan carnales. En ellos habían frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu. Lo había. Pero no había santificación. Hay pastores que predican y dicen, pero no hay un fruto real allí. Tienen frutos, pero no hay santificación. ¿Por qué? Por la por el pecado. No sé, es que pecado no es lo mismo de pecaminosidad. Pecado es un acto hecho, pecaminosidad es un acto pensado que está influyendo, pero no se ha hecho una realidad todavía. Se lo imagina, pero no lo consuma, pero llega a consumarlo. Luego en la pecaminosidad viene el pecado completo, ya lo hago así. Yo lo estuve mirando en un diccionario y encontré eso. Puede que esté equivocado el diccionario o yo. Así que investíguelo usted, ¿no? La libertad de la carnalidad viene solo por medio de la cruz. Es en la cruz cuando yo creo lo que sucedió allí, que Isaías ya lo dijo. 700 años antes de que sucedió allí, pero luego fue consumado, fue hecho realidad. Luego, en verdad, está ahí. Entonces usted debe agradecer lo que ya pasó hace 2000 años. Usted tiene que mirar al pasado, mientras que Isaías miró lo que ya había visto en el presente. Entonces usted ve el pasado, lo deja allí, pero ahora mira el presente, lo que sucede. Este hombre transformado, este hombre cambiado, este hombre que es diferente, esta mujer que es diferente. Entonces los cristianos de Corintio no habían sido santificados. La causa de todos los problemas en la iglesia de Corintio fue la carnalidad o la parte almática, ¿no? La libertad de la carnalidad viene eso por medio de la cruz. La experiencia de la conversión ocurre en un instante. Yo me convierto ya, pero la santificación es un proceso continuo día a día hasta que partamos con el Señor. Amén. Debemos procurar ser obedientes y negarnos a nosotros mismos diariamente para ser guiadores verdaderos, verdaderos. Bueno, seguidores y guiadores verdaderos. De eso me voy a agregar eso ahí, que no estaba ese pedacito. El hombre carnal o mujer se entrega fácilmente a los celos, a las contiendas, a las divisiones, y anda como hombres y mujeres no regenerados por Cristo Jesús, sino cambiados por su propia voluntad, como quiere. El hombre carnal, o sea, el niño en Cristo, no es capaz de las cosas profundas de Dios. El hombre carnal, debido a que está tan poco ocupado con la verdadera vianda espiritual, o sea, lo que Dios le da, la comida vianda, le llaman ustedes también, con la comida espiritual, se rinde fácilmente en la envidia y en las contiendas y rompe la preciosa comunión y el amor de los santos, que producen divisiones entre los mismos creyentes, y todo esto por seguir aún
en guianzas humanas del hombre natural. Porque yo soy cubano, colombiano, turco, árabe, etcétera, etcétera. En la iglesia de Corintios estaban presentes los pablistas, los apostolistas y los cefistas. Y también los cristianos, imagínate, en una sola iglesia. Se supone que los paulistas debían ser cristianos, ¿no? Que los los apolistas de Apolo, no sé si han leído. Y los cefistas, ¿quién era Cefas? Cefeístas se dice. ¿Cefas quién era? Pedro. Cefas. Era Pedro. Entonces estaban los paulistas, los apolistas y los pedristas, ¿no? Y también los cristianos. Y todavía no eran organizaciones rivales. No eran rivales, pero estaban viviendo, por eso, juntos pero no revueltos. Estaban allí y pronto saldría eso. Pero habían ya divisiones dentro de ellos, causadas por la envidia y la contienda. Y la historia revela que tales divisiones terminan como organizaciones rivales, ¿no? El hecho de la división que tenían no era más que la manifestación exterior del pecado que estaba más hondo, porque sacamos lo más visible, lo que se nos ve, me peino, pero de dentro nada. Sacan eso profundo que es vidas carnales sin amor, porque no hay amor. El que adultera es porque no tiene amor por sí mismo primeramente. El que miente o el que fornica, etc. El cristiano carnal se caracteriza por su andar al mismo nivel del andar del hombre natural prácticamente. ¿Ves? Y ya vimos el natural. Los propósitos y los efectos del hombre carnal están centrados en la misma manera de vivir, no espiritual, del hombre natural, mas es salvo. O sea, ha recibido a Jesús, no he dicho que es salvo, ha recibido a Jesús y cree que es salvo, y hay un problema, ¿no? Vamos a ver el tercero y último para terminar, el que todos queremos. ¡Ay, el hombre espiritual! Dígamelo usted. ¿Cómo es pastor para yo decir que soy un hombre espiritual? Una mujer espiritual. ¿Ya? 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, ahí está, voy a explicar lo que quiere decir. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos del hombre carnal que hay en él, del almático, o sea, los deseos de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad propia y del intelecto y de los pensamientos. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús. No se preocupe, que si usted se vuelve espiritual en Jesús, la carnalidad no te va a perseguir. ¿Me comprendes? Amén. Pero cuando negamos a nuestros deseos carnales, entonces, wow, llegamos a la mente de Cristo. ¿Ves que tiene que ver con el almático? Y si, yo un día dije acá, y si tenemos la mente de Cristo, wow, conocemos los pensamientos del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características dominantes, ¿no?, del hombre espiritual? Ellas son, primero, el entendimiento de los deseos de Cristo. Segundo, el fruto del Espíritu. Y tercero, la dirección del Espíritu. Vuelvo y digo, es el entendimiento de los deseos de Cristo, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y la dirección del Espíritu. Los deseos de Cristo, lo voy a explicar los 3 puntos. Los deseos de Cristo. El cristiano carnal no pone su enfoque en la experiencia de su conversión, pero el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. O sea, yo leo la Biblia para poder saber cómo piensa Cristo. Dice que no mienta, no miento. Dice que no grite, no grito. Dice que no haga contiendas, no hago contiendas. Dice que no sea avaro, no soy avaro. Que no sea tacaño, no soy tacaño. Que dé los diezmos, los doy. Que ofrende, lo ofrendo. Que me río, me río. A ver, si que quiero vivir, quiero vivir. Que quiero llevar el evangelio, lo voy a llevar. Porque leemos la Biblia. Amén. 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 Es transformado y piensa como Cristo piensa. Actúa y reacciona de una forma agradable a Dios. Todo lo que hace es precedido por su deseo de agradar
a Cristo Jesús, de agradar al Padre. O sea, voy a hacer estas cosas que dice la palabra de Dios. La voy a leer, y si no la puedo leer, me la lee mi mujer. Y si yo no la puedo leer, me la lee mi esposo. Me la lee y yo me siento. Y si no, en los teléfonos ahora, tú puedes poner la Biblia que habla y entonces la oyes. ¿No sabías eso? Sí. Sí, bajan la mejor que hay es Your Version, se llama, y está allí en español. Y te sientas y te quedas dormido. Y roncas allí. Así que cuidado con todo eso. Amén. Amén. Entonces vemos allí que los deseos de Cristo, lo expliqué, el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22 lo dice. Es importante distinguir entre el fruto del Espíritu y las obras del Espíritu. No es lo mismo. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Amén. Comprendido, ¿no? Ahora lo último, la dirección del Espíritu como la tercera, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 lo dice claramente, ¿no? El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso también mientras aprendemos a seguir a Jesús. O sea, entre más sigamos a Jesús, entre más pensamos como Jesús, entonces aprendemos a seguir a su Espíritu, al Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu Santo. Es un proceso que va mano a mano. Amén. Amén. Y como la comida. Usted tiene una cuchara o un tenedor. Arroz, cuchara o tenedor. ¿Ves? Y boca, tres actuando ahí. ¿Me entiende usted? Amén. Y cuando nosotros aprendemos a seguir al Espíritu Santo, que es un proceso, mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección del Espíritu Santo. ¡Ah! ¿Cómo lo sentí yo? ¿Cómo fue bueno? Así que el orden progresivo, y pongámonos en pie ya, pongámonos en pie. El orden progresivo del hombre espiritual, para terminar, es... Usted vea después, o oiga después esto, porque voy a decir cada parte con su versículo bíblico para que lo miréis en casa. O lo oigáis, o qué sé yo. La revelación divina ha sido dada. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10. Segundo, la revelación es de las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2, 10. Ha recibido al Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 12. O sea, yo estoy en 1 Corintios capítulo 2, empiezas ahí desde el versículo 9. La sabiduría divina está escondida en la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber la sabiduría divina? Pues ella está escondida en la palabra de Dios y va a ser revelada para usted cuando lee la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Sencillo. El cristiano carnal es nacido de nuevo y el espiritual... en donde es nacido de nuevo también. Usted lee allí en 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. Y por último, el hombre espiritual discierne todas las cosas, no hay ninguna limitación para él en lo que concierne a las cosas de Dios. Aleluya. Amén. El hombre espiritual es el ideal divino en la vida y el ministerio, en el poder con Dios y con los hombres. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Para seguir a Jesús necesitamos escuchar y no podemos escuchar si no hemos crucificado a nuestra vida pasada, a ese natural, a eso que hay allí. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¿El carnal, el natural o el espiritual? ¿En cuál categoría te presentarás ante el trono del Padre cuando venga por ti el Señor? Yo digo, preguntemos. Querido Padre Celestial, que esta palabra entre en nosotros, que esta palabra, Padre, entre allí y toque, Señor, hasta las coyunturas, como dice la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo que entra y penetra hasta lo profundo,
hasta los tuétanos, dice, los huesos allí. O sea que acaba con el cuerpo, con el hombre corporal o carnal, Señor. Oh, porque tu palabra es como un bálsamo para espíritu, alma y cuerpo, Señor. Por eso no seamos así carnales. Porque es cierto que no somos naturales, pero cuando nos entregamos al Señor, nuestra meta es seguir a Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo. Padre, bendice esta palabra. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese un momentico. Gracias, Señor. Vamos a robarle unos minutitos y queremos celebrar la cena del Señor. Y para ello voy a tomar una palabra que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Corintios, que tanto se mencionó en la prédica. Y Pablo, hablando allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, le dice a la iglesia: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, quiere decir, así como lo hizo con el pan, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Voy a hacer un paréntesis. Muchos se dicen, o muchos piensan, que el participar de la cena, el comer el pan y tomar el vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso ha enseñado la iglesia tradicional, pero eso no es lo que dice la palabra. Jesús, si fuera el cuerpo y la sangre de Jesús, Él era el mismo que lo estaba dando, y Él no estaba muerto, Él estaba vivo. Sería un canibalismo, lo cual no es aceptado en la iglesia ni en los primeros cristianos. Significa un simbolismo. Jesús está diciendo: este pan y esta copa es símbolo de mi cuerpo y de mi sangre que voy a entregar por ustedes. Pero acto seguido dice: hagan esto, verso 26, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Se recuerdan que al principio les hablé que Isaías escribe algo 700 años antes de ocurrir? Algo en el pasado, que algo que iba a pasar. Asimismo el Señor dice que cuando celebramos la cena, recordamos pasado y futuro. Dice, cada vez que celebran la cena, cada vez que comemos el pan y la copa, recordamos que Jesús murió por nosotros. Pero también recordamos que un día va a venir por nosotros. Él mismo lo dice, vuelvo a repetir, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Y acto seguido dice Pablo: por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál sería la manera indigna? ¿Cómo sería comer el pan o beber de la copa de una manera indigna? O mejor dicho, de otra forma, ¿quiénes deben de comer la cena del Señor? Pues bien, todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Haberle entregado el corazón a Jesús. Pablo dice: si no le has entregado el corazón a Jesús, si no eres nacido de nuevo y comes esto, estás comiendo juicio, porque lo estás haciendo indignamente. Amén. Amén. Vamos a disponernos entonces a celebrar la cena del Señor. Y si usted quiere participar, porque puede ser que estés aquí y que tú seas nacido de nuevo, pero hoy no quieres participar. Eso es un problema suyo con el Señor. Así que para facilitar, yo voy a pasar con el pan y la copa, para facilitar los que van a participar, pónganse de pie. Vamos a hacer algo. Coja un pedacito de pan y coja una copita. No beba ni coma de él todavía. Vamos a hacerlo al final. Tú
Vamos a dar gracias. Señor, gracias. Gracias por tu sangre vertida por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esa sangre simbolizaba el nuevo pacto, Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor. Señor, porque fue entregado por amor a nosotros. Partido, clavado, Señor, flagelado, Señor, allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por estos símbolos, por este pan y por esta copa que simbolizan, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Señor, por poder recordar, Señor, que tú moriste por nosotros. Pero también, Señor, recordamos que un día, Señor, vas a venir. Gracias porque vendrás por cada uno de nosotros y celebramos, Señor, desde ya esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comamos y bebamos.